No olvides ver Hereditary con el brillo bien alto. Hereditary es una de las películas que más me ha sorprendido en cuanto a su calidad de terror y la cantidad de subtexto y detalles ocultos que suman a la trama, haciéndola cada vez más aterradora y revelando una historia mucho más compleja de lo que aparenta en un primer vistazo. Así que... Información cargada, comencemos. Empecemos con Ellen Lee, quien además de ser la abuela de la familia, también es la reina del culto a Paimon. Investigando, descubrí que Paimon es un demonio cuyo nombre aparece en numerosos grimorios del siglo XII al XVII. Este es uno de los 8 reyes del infierno y tiene la capacidad de crear alucinaciones seductoras, reavivar a los muertos y también otorgar la habilidad de volar a su portador. Como podemos ver en el acto final de la película, el símbolo que muestran a lo largo de la trama y tiene gran relevancia, al principio lo vemos en el collar de la abuela, en el ataúd. También Annie tiene un collar con este símbolo y lo veremos a lo largo del video, en diferentes momentos de la película. Esta es una versión ligeramente diferente al sello real del demonio Paimon, como se muestra en antiguos textos de demonología. La diferencia más notable es que el símbolo real tiene 4 figuras en lugar de 3, como en la película. El símbolo se cambió para la ficción, porque se considera que es de mala suerte usar simbolismo demoníaco religioso. Películas que han usado el simbolismo demoníaco religioso real, como El Exorcista y El bebé de Rosemary, han estado plagadas de accidentes y dificultades. En los fragmentos después del funeral, se revela que Charlie tenía una relación muy cercana con su abuela. Recordemos que Annie le cuenta a Charlie: Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. la abuela, Ellen, tenía el completo control manipulador de su nieta. En el momento donde se muestran algunas fotos de la abuela con Charlie, hay una en específico que esconde un detalle muy importante, y es la foto de Ellen dándole biberón a Charlie. Al hacer zoom y ver más en detalle, se ven una especie de puntos o partículas verdes, muy similares a las que encuentra Annie en el té que le brinda la señora que conoce en el grupo de ayuda. Más adelante, cuando Annie desempaca las cosas de su madre porque empieza a sospechar de las prácticas extrañas de la señora, brevemente vemos un frasco con el nombre Litany of Grit. Buscando, resulta que es descrito como una hierba con propiedades mágicas que hacen que quien la consuma viva un viaje astral abandonando su cuerpo, asimismo también dejando espacio para que una entidad pueda entrar, en este caso Paimon. Así que podemos concluir que la malvada ruca estaba disponiendo a su nieta para la posesión desde el biberón. A lo largo de la película vemos ciertos presagios o señales de la oscura naturaleza de esta historia, usando muy bien los recursos a su alcance. Durante su discurso fúnebre, Annie menciona que hay muchos extraños en la ceremonia. Los extraños en el funeral eran miembros del culto, algunos de los cuales pueden verse dentro y alrededor de la casa durante el acto final de la película, como el hombre sonriente del funeral de la abuela, que vemos al final de la película parado bloqueando una de las puertas de escape de Peter. También está la señora que saluda a Charlie cuando recoge la paloma, a quien también podemos ver en el acto final de la película parada junto a otros 2 sectarios invasores, también de una manera cuanto menos inquietante. Cuando vuelven a casa después del funeral de Ellen, prestándole atención al sonido con mayor detalle, ojalá con el mayor volumen posible, justo antes de que la familia entre a la casa, se escuchan claramente los pasos de los cultistas que allí habitan con ellos, corriendo a esconderse como cucarachas. Cuando Peter y Charlie se dirigen a la fiesta, se puede ver el sello de Paimon tallado en el poste, que luego sería el causante de la gran tragedia. Durante la escena de la fiesta, justo cuando Peter entra al dormitorio para fumar, los muchachos están viendo un video en blanco y negro de una guillotina, otro pequeño presagio de lo que se venía unos minutos más adelante para Peter y su hermana, bueno, para la familia. Destrozada por la pérdida de su hija, Annie decide recurrir a un grupo de apoyo. Allí relata el final de su hermano, a los 16 años, y afirma que dejó una nota culpando a su madre por poner personas dentro de él. Aunque Annie atribuye esto a su esquizofrenia, ahora sabemos que Ellen, originalmente, intentó conjurar a Paimon en su propio hijo. Pero su muerte y su fracaso en conjurar al demonio explicaría por qué Ellen insistió tanto a Annie para que tuviera hijos, y por qué Charlie se declaró al principio de la película que su abuela deseaba que fuera un niño. Cuando Annie está revisando los objetos antiguos de su madre, el mismo donde estaban las partículas verdes, vemos este tapete con el nombre de su hermano, que por cierto es en honor a él que Charlie se llama así. También la película esconde algunos detalles en segundo plano, que son pequeñas pistas de lo macabro que es todo en realidad. En el acto final, en la noche de la coronación, hay una transición del día a la noche, cuando pasamos del plano diurno al plano nocturno, aunque es algo que pasa rápidamente. Si detenemos la película justo ahí, podemos ver a todos los miembros del culto que tienen invadido el terreno de la casa, así como la escena donde Annie
Annie persigue poseída a su hijo, pero inicia acechándolo desde las sombras. Hay que prestar atención a la parte superior del techo hacia el lado de la cabecera de la cama. En la primera escena de Peter en la escuela, las palabras escapar del destino están escritas en la pizarra. En este punto temprano de la historia, Peter no había recibido ninguna señal de lo que venía. Obviamente lo haría, pero en ese momento no notaba nada, aunque incluso se lo advierten de frente. Because he literally refuses to look at all the signs that are being literally handed to him the entire play. Well, then that means that the characters had no hope. Nunca está de más recordar que en las películas buenas nada está en pantalla porque sí. Cada segundo es muy costoso. Hereditary no es la excepción a esta regla. Nada está puesto allí porque sí. Ella es Bridget. Y hay una teoría que dice que hay una alta probabilidad que ella también era parte del culto a Paimon. Aunque parezca que no hay señales o conexiones que demuestren esto, sí que las hay. Confirmado, uno de los amigos de Peter era parte del culto. ¿Recuerdan cuando Peter le da un ataque de pánico mientras fuma debajo de unas gradas con sus amigos? Pues allí tenemos a uno de los culpables. Justo el tipo tiene un peinado muy característico, la cola de caballo, y es lo que lo delata al final de la película en la coronación de Paimon. Así que la primera señal con Bridget es que ella es una influencia importante para las malas decisiones tomadas por Peter, que llevaron a detonar el caos en su familia. Las irónicas advertencias que hizo a Peter en plena clase, incluso la mirada retadora. Pero la clave está en el perfil de Facebook de la chica, el cual se muestra brevemente en la película. En un principio, sin todo el contexto, parece un perfil normal. La pose de la mano, además de representar a los 3 trofeos de Paimon, es la misma pose en la mano que vemos en el muñeco del demonio en la escena final, y la pose en la que pone la mano Peter aparentemente forzado cuando está a punto de azotar su cabeza contra el pupitre, en el principio del fin. El otro detalle importante está en el apellido de la chica. Su nombre completo es Bridget Molpe, el cual aparentemente puede parecer normal, pero resulta que Molpe es una sirena en la mitología griega. Y en pocas palabras, es bien sabido que las sirenas son criaturas que atraen a los marineros a la muerte. Cuando vemos la representación de Paimon de la película, viaja con 3 de sus trofeos colgados a un costado, los necesarios para llevar a cabo su ritual de invocación. En la película, estos trofeos son la cabeza de Charlie, la cabeza de Ellen cuando roban su cuerpo del cementerio y la cabeza de Annie, quien ella misma entrega. Desde el principio de la película había un guiño a esto. En la habitación de Peter, cuando lo despierta su padre, hay 3 gorras, cada una representando a los personajes que perderán la cabeza a lo largo de la película, cada una con el color característico de su personaje. El uso de las maquetas dentro de la trama es un trabajo magistral a varios niveles. Se lograron transiciones increíbles, como la escena ya mencionada cuando Peter es despertado por su padre. También resulta que la intención del director con las miniaturas era mostrar cómo la familia estaba siendo vigilada todo el tiempo, y no solo por entidades del más allá, sino por los propios cultistas, que en varias ocasiones seguían sus pasos. Los personajes de la familia en esta película son como marionetas que cada vez tienen menos control sobre su entorno. Por ejemplo, el sonambulismo de Annie, como una manifestación de su subconsciente tratando de retomar el control. Mi escena favorita de la película es cuando Peter parece finalmente ser poseído por el voraz Paimon en la cúspide de la escena, pero para llegar allí el subtexto se hace más intenso que nunca y son muchas las señales antes del caos. Todo ocurre en el salón de clases, donde Peter llega a pesar de sentirse muy mal y no querer estar allí, pero llegó atraído casi de manera hipnótica por un reflejo que lo guiaba hacia el salón, el mismo reflejo que veremos varias veces en la película, que es la manera en que se representa a Paimon cuando deambula sin un portador. Es paradójico que un reflejo de luz represente un ser tan oscuro, y este concepto es muy parecido al que se plantea en la película Donnie Darko, con su representación de la causalidad, también como un objeto brillante que guía el destino y la vida de las personas sin aparentemente poder hacer nada al respecto. Así que Peter iba como oveja al matadero, sin poder hacer mucho. Ya en el aula, las palabras "el castigo trae sabiduría" están escritas en el pizarrón. Agamenón no tenía opción, porque la venganza ya estaba decidida. Justo antes del momento clave de esta escena, el maestro está hablando sobre el sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón. Tanto Ifigenia como Charlie son hijas que fueron sacrificadas con la esperanza de lograr un objetivo. Para unos era la victoria contra los troyanos, y para los otros el nacimiento de Paimon. La mayoría de reflejos son muy evidentes, pero hay uno que es muy sutil, pero que demuestra lo meticuloso que pueden llegar a ser los planes para Paimon. En un momento, mientras Annie está trabajando en sus maquetas, vemos el reflejo levemente en la persiana, justo antes de que aparentemente Annie tirara un bote de pintura, que en consecuencia desvía su mirada hacia la tarjeta de contacto de Joan. Veamos de nuevo la escena a cámara lenta y haciendo un poco de zoom. Así podemos ver que en realidad Annie nunca tocó el tarro de pintura y se cae solo, logrando el cometido de hacer que Annie contacte a Joan. A lo largo de la película
película se pueden ver varias palabras garabateadas en las paredes. En un momento son dos: Liftoash Pandemonium. Liftoash es una palabra hebrea que significa abrir o abierto, y Pandemonium es una reunión de demonios. Asimismo es como Satanás llama el infierno en El paraíso perdido de John Milton. La otra palabra que encontramos en una pared es Satoni. Este es un término que se usa en necromancia para hablar de Satán. Otra de las grandes escenas de la película y uno de los mejores diálogos en una película de terror en mucho tiempo es la discusión en la mesa. Cuando Annie explota contra Peter, una de las cosas que le recriminaba es esa cara estúpida que lleva. Así dijo, tal cual, refiriéndose a una expresión burlesca, lo cual en sí sería ofensivo teniendo en cuenta el contexto. Pero si nos fijamos bien en la película, Peter nunca hace un rostro similar, hasta que en una de las secuencias de la escuela, cuando Paimon empieza a atormentar a Peter, podemos ver que en el reflejo su expresión cambia. Es una expresión completamente diferente a la que está haciendo, una como la que describió Annie en la discusión. Así que lo más seguro es que la madre, manipulada por Paimon, veía ese rostro en su hijo, desatando ese sentimiento de ira en ella. Así que no fue solo una alucinación de Peter con su reflejo. Hereditary es un título muy bien justificado para esta película. El mismo describe los rasgos que se transmiten de generación en generación. En el caso de esta historia, efectivamente la viejita Ellen logró expandir el germen de su culto de generación en generación con su familia. El concepto se representa muy bien hasta en los créditos, donde vemos que en cada palabra una letra es de diferente color a las demás. Esa letra con diferente color cae a la siguiente generación de palabras, ejemplificando todo lo que se hereda de generación en generación. Entre todo ello, Paimon, que ha pasado por varias generaciones de esta familia. El sonido característico que hacía Charlie, el cual escuchamos en diversos momentos de la película, siendo fácil creer que se trata del fantasma de Charlie haciendo el sonido, pero un pequeño fragmento en el acto final, cuando Peter se levanta como si nada luego de caer de la casa del árbol, además de ver cómo la luz se apodera de su cuerpo, sabemos que Paimon ha tomado por completo el control cuando vemos a Peter con una mirada perdida y aparentemente vacía, que era algo también característico de Charlie. Además, empieza a hacer el mismo sonido que hacía Charlie, con naturalidad. Así confirmamos que este sonido todo el tiempo perteneció a Paimon y no a Charlie, siendo uno de los sellos característicos del demonio. Ahora sabemos que gracias al gran trabajo de control de la abuela del año, en realidad Paimon ya tenía el control total sobre Charlie. Así se explica también la obsesión que tiene Charlie con los muñecos extraños, que justamente son muy parecidos a la estatua de la coronación de Paimon, que por cierto, si no lo habías notado, esta estatua tiene la cabeza de Charlie, la pequeña que en vida, aunque poseída, usaba cabezas de animales con una frialdad palpable. Así que estos eran los muñecos de Paimon en realidad. Por cierto, en una maravillosa jugada de mercadotecnia, la producción puso en venta por un tiempo limitado una colección de muñecos alusivos a los muñecos de Paimon en la película. En una entrevista, Alex Wolff, el actor que interpreta a Peter, explica que realmente quería romperse la nariz para la escena en la que su personaje se golpea la cabeza contra el escritorio. El director Ari Aster rechazó respetuosamente la oferta y le dijo a Wolff que le darían un escritorio suave y acolchado para la escena. Cuando llegó el momento de filmar, Wolff golpea su cabeza contra el escritorio con mucha fuerza, solo para descubrir que la parte superior de la superficie es de espuma, pero la parte inferior es sólida para mantener la estructura, como era de esperarse. O capaz la hubiera tanteado un poquito antes. El caso es que se dislocó la mandíbula. Alex Wolff dijo que esta película era más exigente que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Toni Collette le había dicho a su agente que no quería hacer más películas pesadas y oscuras, no quería hacer más películas de terror y solo quería hacer comedias, pero leyó el guión de Hereditary y le encantó, así que no pudo rechazar la oferta. La actriz ha calificado a Ari Aster, el director de la película, como el director más preparado con el que jamás haya trabajado. Ella lo elogió por tener prácticamente la película completa filmada y editada en su cabeza 2 años antes de comenzar a filmar. Ari Aster es un creador muy completo y muy exigente. Él escribió biografías e historias detalladas de todos los personajes, incluso antes de escribir el guión. Por cierto, Ari Aster aseguró que tiene 10 guiones escritos para dirigir a lo largo de su carrera. 10 ya listos. Con Hereditary tardó tan solo 3 semanas en escribirlo y 32 días para rodar la película. Además, cabe recalcar que este fue el primer largometraje dirigido por Ari Aster. El director le gustó Utah para la película porque pensó que sus montañas eran hermosas e impresionantes, pero también amenazadoras y siniestras, algo que representa muy bien desde la fotografía, dándole siempre ese aspecto imponente que las mismas ya tienen por naturaleza. Pero hay un fragmento que parece que le diera personalidad y vida a las montañas. En el momento cuando vemos que Peter toma a toda velocidad la interestatal para tratar de salvar la vida de su hermana, el automóvil se aleja en un plano general dirigiéndose hacia las montañas en plena penumbra, haciendo que las luces de stop mientras se aleja parezcan los ojos de una montaña completamente siniestra.
Una de las formas en que Ari Aster presentó la película cuando se sacó por primera vez es una historia sobre un ritual de posesión de larga duración contado desde la perspectiva del cordero sacrificado. También la describió como una tragedia que poco a poco se volcaba en una pesadilla. El papel más destacado de Wolf previo a Hereditary fue el de uno de los protagonistas de la serie de Nickelodeon Naked Brothers Band. Y Millie Shapiro, la actriz que interpreta a Charlie, ya era una talentosa cantante y actriz de teatro musical. Ari Aster quería usar la mayoría de efectos prácticos posibles para evitar el abuso de CGI. Para hacer que la pizarra escribiera sola sobre sí misma, el equipo de efectos especiales puso un imán dentro de la tiza y lo controlaban desde debajo de la mesa. Fue muy difícil conseguir este efecto de manera creíble, que además se viera fluido y suave. El equipo de efectos especiales tuvo que aprender a hacer efectos que nunca antes habían hecho, como la llamarada de la vela repentina en la escena cuando tratan de invocar a Charlie. Todo esto usando efectos químicos. Todas las locaciones interiores de la película se construyeron para poder ser modificadas a su antojo, incluso poder remover paredes, según se necesitara, para poder lograr el efecto de maqueta para la casa que vimos en pantalla. La película contó con un presupuesto de $10 millones y generó $75 millones en taquilla, todo un éxito. Ari Aster hace un cameo con su voz en la película. Él da voz al hombre que llama a preguntar a Annie sobre su siguiente entrega. El director aseguró que esta es la primera película de una trilogía de terror que tiene planeada. También se confirmó que las otras dos películas no han visto la luz, así que no se trata ni de Midsommar ni de Beau is Afraid. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Volvemos a la racha de películas de terror, estoy muy entusiasmado por revisar muchas más. Espero que les haya gustado Hereditary, la verdad es una de mis favoritas. Y a mí, aunque me gustara tanto y la haya visto tantas veces, me sorprendió la cantidad de cosas que habían detrás de esta película. Así que espero que les pase lo mismo. Mi nombre es Mateo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Apocalipto es una película del año 2006, catalogada como drama histórico y aventura. Apocalipto retrata el viaje del héroe, de un joven llamado Garra de Jaguar, un cazador de la época mesoamericana, y sus compañeros de tribu que son capturados por una fuerza invasora. Recuerda que hay spoilers en este video, y con el aviso dado, comencemos. Al principio de la película vemos una tribu de cazadores persiguiendo un tapir. Aunque no lo parezca, este animal tiene más parentesco con un caballo que con un puerco o un jabalí, y es un bicho grande como vemos aquí. Los tapires son mamíferos perisodáctilos,